A ver, el surrealismo, la verdad es que es un tema bastante amplio. Cuando uno lo estudia, uno tiene que ponerse en el contexto de por qué surge el surrealismo. El surrealismo es un movimiento de vanguardia, ¿ya? ¿Y por qué surgen todos estos movimientos de vanguardia a comienzos del siglo XX? Todos estos movimientos tienen algo en común, ¿no? Y es lo que explica o lo que sirve para entender mejor lo que fue el surrealismo, que fue un movimiento que abarcó muchas artes, abarcó desde luego la literatura, y ahí hay un texto clave que es el Manifiesto Surrealista de André Breton. Eh, pero el surrealismo también tiene ramas hacia el cine, tiene ramas hacia la pintura. Eh, yo diría que la base del surrealismo, eh, como también lo es del dadaísmo y de otras vanguardias, es que surgen en un momento en que el pensamiento europeo ya empieza o ya había puesto en cuestión eh, el punto de si el hombre es un ser puramente racional, si la razón en un sentido lógico matemático, es decir, la razón que ocupamos, por ejemplo, en las ciencias, ¿no? La razón que mide, que calcula, es la única vía de conocimiento de la realidad, o si hay otras formas, otras vías de conocimiento de la realidad por parte del ser humano, ¿ya? Eso por un lado. Por otro lado, la interrogante que surge hacia finales del siglo XIX de cuestionar lo que había señalado de alguna manera el pensamiento ilustrado, la ilustración que viene del siglo XVIII y un poco antes, en el sentido de concebir el universo y la realidad como algo puramente racional, ¿ya? Algo sometido a leyes científicas, leyes que si nosotros las podemos conocer, podemos predecir todos los acontecimientos que vienen. El surrealismo se inscribe dentro de un movimiento espiritual, por así llamarlo, que va a poner en tela de juicio, que va a decir, por ejemplo, que el ser humano no todo es la pura racionalidad o el lado racional del cerebro, la racionalidad físico-matemática, sino que hay otras formas de conocimiento de la realidad. Y una de esas formas, por ejemplo, de conocimiento de la realidad es el mundo de los sueños, ¿ya? Los surrealistas se dan cuenta de que, a ver, nosotros la verdad pasamos casi la mitad de nuestras vidas soñando, ¿no? Eh, y al soñar, cuando soñamos, creamos realidades, ¿no es cierto? Cuando uno sueña algo, al momento de estarlo soñando, toma eso que está soñando como algo real. Eh, y ellos descubren, por ejemplo, que los sueños no rige el principio de causalidad o los principios vinculados a lo que es las leyes racionales que rigen, por ejemplo, el mundo de la ciencia. Voy a dar un ejemplo. En un sueño uno puede soñar situaciones muy absurdas, pero mientras las estás soñando, las consideras perfectamente lógicas, ¿no? Perfectamente coherentes. Solo cuando te despiertas dices, va, qué tontería lo que estaba soñando. Entonces, los surrealistas, eh, se, por un lado, eh, ven en el mundo de los sueños una realidad, una dimensión que es muy importante, ¿ya? En la vida del ser humano, eh, y que es una realidad que no había sido estudiada o no estudiada de manera con una profundidad suficiente. Y por otro lado, los surrealistas, el surrealismo surge en un periodo donde, por ejemplo, está Freud haciendo todos sus estudios de psicoanálisis,
Ustedes saben que Freud trabajó mucho el tema del inconsciente, ¿ya? Es decir, el inconsciente, todas aquellas pulsiones, aquellas vivencias, experiencias, que las tenemos un poco en los que no están, obviamente, en la conciencia, no somos conscientes de ellas, sino que están en una especie de sótano de nuestro cerebro, y que emergen, dice Freud, eh, todos esos impulsos emergen, por ejemplo, al momento de soñar. Al momento de soñar, eh, esa otra, ese lado oscuro, por así llamarlo, de las personas, del ser humano, sale a flote. Entonces eso va a reforzar el interés de los surrealistas por estudiar el mundo de los sueños, y no solo por estudiarlo, sino por plantear una estética que se asemeje a las realidades que se dan cuando soñamos. Entonces, por ejemplo, uno puede ver eh, eh, los surrealistas, cuando uno lee, por ejemplo, el manifiesto de Breton, André Breton. Eh, en los sueños, cuando uno sueña cosas, muchas veces las cosas que sueñas son fragmentarias, ¿no? Estás de repente soñando un, qué sé yo, una situación A, y de repente pasas a una situación B sin una lógica de continuidad. Se da como yuxtaposiciones de momentos en los sueños. Bueno, por ejemplo, los surrealistas, ¿qué es lo que hacen? En el caso de la literatura, eh, hacen juegos de yuxtaposiciones de imágenes en la poesía, sin un orden muchas veces racional, lógico, porque la racionalidad en su sentido físico-matemático, es una racionalidad que no está en los sueños. Entonces, ¿qué es lo que hacen los surrealistas? En el fondo, tratan de aplicar la lógica de los sueños al arte, ¿ya? Y eso se traduce en muchos recursos técnicos. Por ejemplo, eh, el que haya yuxtaposiciones de imágenes, muchas veces sin un orden aparente, ¿ya? Eh, el uso de lo que es la escritura automática, por ejemplo. ¿Qué es lo que es la escritura automática? La escritura automática es escribir, ¿no? Lo primero que se te venga a la cabeza. El juego de asociación de ideas. Sí, yo digo casa, o pienso en casa, y tengo que inmediatamente escribir lo primero que se me ocurre asociado con casa, ¿ya? Que esas son técnicas que también se aplican en el caso de la escritura automática para tratar de sacar a flote o sacar a luz el inconsciente, ¿no? Que es lo primero que asocia una persona con un concepto de de manera que el surrealismo, yo diría que el gran aporte del surrealismo es el llevar al arte esta dimensión misteriosa, enigmática, que es la dimensión del hombre cuando sueña, del mundo de los sueños, ¿no? Y se va a transformar en un movimiento literario muy importante a partir más o menos de los años 20, eh, que va a tener mucha influencia en el caso, por ejemplo, de Chile, ¿ya? En Chile va a haber un movimiento surrealista, en el caso de la poesía, con figuras como Raúl Arena, figuras como Teófilo Sid. El surrealismo en algún sentido va a imprimir también huellas en la poesía de poetas que no eran necesariamente surrealistas, pero que leyeron a las vanguardias surrealistas, como el caso, por ejemplo, de Neruda. Y yo diría que el mejor Neruda, el de Residencia de la Tierra, en Huidobro, eh, y va a fundar una tradición literaria eh, eh, que va
a tener una presencia importante a lo largo